Las conspiraciones en torno a la misteriosa muerte de Gene Hackleman y su esposa han dejado al público con más preguntas que respuestas. Los informes iniciales no indicaron una causa clara de la muerte, lo que solo aumentó las especulaciones. Cabe señalar que no había signos aparentes de juego sucio. Pero a pesar de estas vagas declaraciones, muchos creen que el FBI sabe más de lo que están dispuestos a admitir. Desde túneles ocultos hasta su pasado militar clasificado, los secretos son más profundos de lo que la mayoría cree. Entonces, ¿qué es exactamente lo que esconde el FBI? ¿Cómo murieron Hackman y su esposa? El 26 de febrero se supo que Gene Hackman y su esposa, Betsy, fueron encontrados muertos en su casa de Santa Fe. Un equipo de patólogos examina los restos, utilizando técnicas avanzadas para obtener información sobre la hora y la causa de la muerte. La posición de los cuerpos proporcionó posibles pistas. Hackman fue encontrado en el vestíbulo, lo que sugiere que pudo haber sufrido un colapso repentino. La ubicación de Arakawa en el baño, rodeada de medicamentos, indica que podría haber estado intentando recuperar la medicina durante una emergencia médica. El calor del verano fue un factor silencioso e implacable en la escena. Los investigadores documentaron cada detalle y cada pista sutil, con la esperanza de reconstruir el rompecabezas de sus últimos momentos. Pero entonces llegó otra revelación inquietante. Nadie había visto ni hablado con Gene Hackman durante casi 2 semanas antes de que se descubriera su cuerpo. ¿Sabía algo que nosotros no sabíamos? ¿Las sombras que interpretó en la pantalla finalmente se apoderaron de él en la realidad? La noticia de su muerte conmocionó a Hollywood. Y más allá, no solo por quién era, sino por lo que faltaba. Sin causa aparente de muerte, sin explicación clara, y demasiadas preguntas sin respuesta. Pero nadie había visto ni hablado con Gene Hackman durante casi 2 semanas antes de que fuera descubierto, según los informes. ¿Sabía algo que nosotros no sabíamos? ¿Las sombras que interpretó en la pantalla finalmente se apoderaron de él en la realidad? Así que la noticia de su muerte fue una sorpresa para los millones de personas que nunca esperaron que el actor fuera encontrado sin una causa de muerte después de la investigación. Y luego está el misterio de sus últimos años. El estado en el que dejó Hollywood, desapareciendo abruptamente de los focos, ha llevado a muchos a creer que tal vez la misma enfermedad que lo obligó a retirarse fue la oscura razón por la que fue encontrado sin vida a solo unas habitaciones de su esposa. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué parece que el FBI quiere que olvidemos los detalles? Y no se trata solo de cómo murieron él y su esposa. Muchos creen que el FBI también guarda secretos sobre el misterioso túnel encontrado debajo de su casa. El túnel secreto, justo debajo. El descubrimiento de un túnel oculto debajo de la residencia de Gene Hackman en California ha alimentado intensas especulaciones, añadiendo una capa de intriga a las ya misteriosas circunstancias que rodean su fallecimiento y el de su esposa, Betsy Arakawa. El túnel, tal y como se describe en los informes preliminares, era un pasadizo construido de forma tosca, con paredes de hormigón vertido a mano, lo que sugiere un proyecto apresurado y clandestino. No era una vía de escape sofisticada, declaró una fuente cercana a la investigación que habló bajo condición de anonimato, sino algo improvisado, tal vez para almacenamiento o algún otro propósito no revelado. El primer análisis forense de los muros de hormigón reveló rastros de materiales agregados que no se utilizan habitualmente en la construcción residencial estándar, lo que sugiere una posible adquisición fuera del sitio o una mezcla especializada. Se plantearon varias preguntas sobre el momento de la construcción del túnel, y los expertos sugirieron que podría haber sido construido años antes, o, lo que es más inquietante, hace relativamente poco tiempo. La falta de planos arquitectónicos detallados de la propiedad dificultó aún más los esfuerzos para determinar si el túnel era una característica preexistente o una adición posterior. Además, se enviaron muestras de tierra tomadas del suelo del túnel para su análisis, con la esperanza de descubrir pistas sobre el uso del túnel o cualquier sustancia potencial que pudiera haber sido almacenada en su interior. La posición del túnel, que discurría en diagonal bajo los cimientos principales, también desconcertó a los investigadores, ya que no se alineaba con ninguna línea de servicios públicos o sistema de drenaje conocido. Esta desviación de las prácticas de construcción estándar aumentó la creciente sospecha de que el túnel estaba destinado a fines encubiertos. El pasadizo era estrecho y estaba tenuemente iluminado. Serpenteaba bajo la estructura principal. El aire en su interior se describía como espeso y viciado, con un olor metálico distintivo, posiblemente de tuberías oxidadas o restos de metal esparcidos por el suelo. Pero el túnel no era el único secreto que planteaba interrogantes. Mientras los investigadores trabajaban para reconstruir el misterio que rodeaba los últimos días de Hackman, resurgió otro aspecto de su vida, uno que había estado envuelto en secreto durante años.
porque mucho antes de convertirse en un icono de Hollywood, Gene Hackman tuvo un pasado militar. Su pasado militar. Mucho antes de que Gene Hackman se convirtiera en un icono de Hollywood, fue Marine de los Estados Unidos, un detalle que a menudo se pasa por alto cuando se habla de su legado. Pero algunos creen que este capítulo de su vida contiene pistas sobre el misterio más profundo que rodea su muerte. Con tan solo 16 años, Hackman estaba tan ansioso por escapar de su problemática vida familiar que mintió sobre su edad para alistarse en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en 1946. Fue una decisión audaz para alguien tan joven, y lo puso inmediatamente en entornos que moldearían el resto de su vida. Sirvió como operador de radio de campaña durante 4 años y medio, un papel que puede parecer anodino a primera vista, pero que tuvo implicaciones de gran alcance. Después de la Segunda Guerra Mundial, los especialistas en comunicación como Hackman no se limitaban a transmitir mensajes, sino que a menudo se encargaban de asegurar transmisiones clasificadas, coordinar operaciones militares e interceptar inteligencia extranjera. El servicio de Hackman lo llevó a China, concretamente a Qingdao y Shanghái, como parte de la Operación Beliger. Se trataba de una misión de alto riesgo de posguerra en la que Estados Unidos desplegó 50.000 marines para supervisar la retirada de las fuerzas japonesas y apoyar al gobierno nacionalista chino contra los insurgentes comunistas. Pero la Operación Beliger distaba mucho de ser una simple misión de mantenimiento de la paz. La región era inestable, con crecientes tensiones entre el Partido Comunista Chino y los nacionalistas. Hackman, destinado en uno de los lugares políticamente más inestables del mundo en aquel momento, pudo haber sido testigo de acontecimientos o haber adquirido conocimientos que más tarde se considerarían delicados, si no directamente clasificados. Tras la caída de la China nacionalista en 1949, Hackman fue reasignado discretamente a bases militares en Hawái y Japón, lejos del caos que se desarrollaba en China. Pero, ¿se trataba solo de rutina o hubo un esfuerzo deliberado por retirar al personal clave de la región antes de que las cosas se intensificaran aún más? En 1951, Hackman fue dado de baja con honores y pareció dejar atrás su pasado militar para pasar a una vida de actor. Pero algunos han señalado lo poco que habló de su época en el servicio. A diferencia de otros veteranos que con frecuencia comparten historias de guerra, Hackman se mantuvo notablemente callado. ¿Podría su silencio ser una señal de algo más profundo, algo que le prohibieron o no quiso revelar? Y lo que es más importante, ¿podría haber influido su pasado en las misteriosas circunstancias que rodearon su muerte? Porque si el FBI está involucrado, significa que hay algo que no quieren que sepamos. Pero, ¿y si las pistas no estuvieran enterradas en su pasado militar? ¿Y si la verdad estuviera a la vista de todos, entretejida en los mismos papeles que convirtieron a Gene Hackman en una leyenda de Hollywood? Sus papeles eran demasiado reales. La carrera de Gene Hackman es una lección magistral de versatilidad. Pero, ¿quizás los papeles que interpretó presagiaron su desaparición? Su papel más famoso fue el de Popeye Doyle en The French Connection, pero en su interpretación en The Conversation, Hackman interpretó a un experto en vigilancia, un hombre perseguido por la paranoia y el secreto. ¿Podría este personaje reflejar una realidad más profunda? ¿Sabía algo que el público nunca supo? ¿Su vida posterior en la tranquila Nuevo México fue realmente una jubilación? Quizás estaba escapando de algo o de alguien, y en un papel que le valió un Oscar a sus poderosas interpretaciones en películas como Sin Perdón. Un pistolero retirado, obligado a volver a la acción, cargado con un pasado violento. ¿Podría el pasado de Hackman, su época en el Cuerpo de Marines, haber guardado secretos que nunca descubriremos? Llegaremos a la teoría detrás de esta especulación en un momento. Luego está Enemigo Público, 1998, donde el personaje de Hackman advierte sobre los peligros de la vigilancia y la extralimitación del gobierno. Un hombre que sabe demasiado. Un hombre que desaparece en la oscuridad. Un hombre que muere misteriosamente. ¿Te suena familiar? Fue muy conocido por otros papeles que interpretó y a lo largo de su carrera, Hackman obtuvo numerosos elogios. Recibió 5 nominaciones a los premios de la Academia, así como 2 premios BAFTA de 5 nominaciones a lo largo de su carrera. Hackman fue nominado a 8 Globos de Oro y ganó 3, lo que demuestra su inmenso talento y dedicación a su oficio. Era una fuerza a tener en cuenta en la pantalla, conocido por su intensidad y compromiso con cada papel que asumía. Hackman interpretó constantemente personajes convincentes y memorables. Su capacidad para encarnar tanto a héroes como a villanos con la misma convicción consolidó su lugar como una verdadera leyenda de la actuación.
Su carrera es un brillante ejemplo de dedicación y talento, y su relación con Betsy Arakawa es un testimonio del poder del amor duradero. Asistió al Pasadena Playhouse, donde entabló amistad con Dustin Hoffman, y sus primeras dificultades y aspiraciones compartidas crearon un vínculo que duró toda su carrera. El gran salto de Hackman llegó en Broadway antes de su transición al cine, lo que demostró su versatilidad como intérprete. Su actuación en la película Bonnie and Clyde de 1967 le valió su primera nominación a los premios de la Academia, lo que marcó el inicio de una prolífica carrera cinematográfica. Pero su legado no se basa solo en el talento, sino también en secretos. Y estos secretos dieron lugar a numerosas y extrañas teorías en torno a su muerte. La teoría de la brujería. De todas las extrañas teorías que surgieron tras la muerte de Gene Hackman, una de las más bizarras fue borrada de Internet casi tan rápido como apareció. Poco después de que se conociera la noticia de la repentina muerte de Hackman y su esposa Betsy Arakawa, su página de Wikipedia fue misteriosamente alterada. La edición afirmaba que Hackman estaba relacionado con un culto de medicina brujera en Santa Fe, donde supuestamente era conocido como el Sanador, y se creía que había sido designado por Dios mismo. Se eliminó a las pocas horas, pero para entonces, las capturas de pantalla ya se habían difundido en Internet. Para muchos, esto no fue solo un acto aleatorio de troleo en Internet, sino una señal de que algo más profundo estaba en juego. Si no fue más que un extraño engaño, ¿por qué se borró tan rápidamente? ¿Por qué apareció en el momento exacto en que ya corrían rumores sobre la muerte de Hackman? Hackman había vivido en Santa Fe, Nuevo México, durante décadas, un estado conocido por sus profundos lazos con el espiritismo, el misticismo y los rituales antiguos. La idea de que pudiera haber estado involucrado en prácticas esotéricas, curación holística o algo más clandestino no era del todo descabellada. Muchos creen que ciertas figuras, especialmente aquellas con poder, influencia o conocimiento de cosas que no deberían, a veces son eliminadas cuando representan una amenaza para quienes están por encima de ellas. Al mismo tiempo que se borraba la extraña edición de Wikipedia, comenzó a circular en Internet otro rumor. Pero este no tenía que ver con el misticismo o las sectas. Se trataba de Jeffrey Epstein, su conexión con Epstein. Recientemente, las plataformas de redes sociales, en particular X, han estado repletas de afirmaciones de que Gene Hackman estuvo involucrado de alguna manera en la saga de Jeffrey Epstein. Algunas publicaciones llegaron incluso a sugerir que Hackman estaba a punto de exponer una red de personas de alto perfil vinculadas a Epstein. Estas afirmaciones, a menudo presentadas con un aire de certeza, ganaron rápidamente fuerza, alimentando una ola de especulaciones en línea. El momento en que se hicieron estas acusaciones no pudo ser más significativo. Salió a la luz justo cuando se publicaron documentos judiciales previamente sellados relacionados con el caso de Epstein, lo que provocó un frenesí de conjeturas. Con una avalancha de nombres, algunos ampliamente reconocidos y otros inesperados, que surgían en los archivos, la curiosidad pública se disparó. En este clima de mayor escrutinio, hasta el más leve rumor tenía el poder de propagarse rápidamente, especialmente cuando se trataba de una figura tan respetada pero solitaria como Gene Hackman. Durante años, el caso Epstein ha estado vinculado a algunos de los nombres más importantes de la política, los negocios y el entretenimiento. Bill Clinton, el príncipe Andrés y Donald Trump son solo algunas de las figuras cuyos nombres han aparecido en relación con la red de Epstein. Pero a medida que siguen saliendo a la luz nuevos documentos, la pregunta que se cierne sobre la cabeza de todos es: ¿quién más estuvo involucrado? ¿Qué otros nombres quedan por descubrir? Esa incertidumbre es precisamente lo que alimenta las especulaciones. Si los rumores sobre Hackman no fueran solo histeria en las redes sociales, ¿podría haber sido silenciado antes de revelar algo comprometedor? Después de todo, el propio Epstein murió en circunstancias sospechosas, y muchos creen que su muerte fue orquestada para mantener enterrados secretos. Incluso el FBI ha sido acusado de borrar archivos clave. Hay servidores del FBI, y gente dentro del FBI ha estado trabajando día y noche para destruir archivos en estos servidores. Si la agencia de investigación más poderosa del mundo puede verse comprometida, ¿podría Hackman haber sido también un objetivo? ¿Y está ocultando el FBI eso como la verdadera razón de su muerte? La llamada sospechosa al 911. Operador. ¿Se están moviendo? Llamante. No, no se están moviendo. Envíen a alguien aquí lo antes posible. Operador. De acuerdo. Mis unidades están en camino. De todos los inquietantes detalles que rodean la muerte de Gene Hackman y su esposa, uno de los más desconcertantes es la llamada al 911, realizada por el trabajador de mantenimiento que descubrió sus cuerpos.
y aunque las autoridades la descartaron como un mero momento de conmoción, algunos creen que el FBI sabe que hay algo más. Según los informes, el trabajador declaró inicialmente que solo había encontrado una persona muerta dentro de la casa, pero más tarde, en la misma llamada, se corrigió a sí mismo, diciendo que en realidad había 2 cadáveres. ¿Un simple error? ¿O una señal de que algo más estaba sucediendo en esa casa antes de que llegaran las autoridades? El trabajador estaba visiblemente conmocionado, su voz inestable, una respuesta natural al toparse con una escena lúgubre. Pero ese momento de vacilación, esa corrección, ha llevado a muchos a especular. ¿Fue solo un shock? ¿O vio algo que no debía ver? Las autoridades lo investigaron de inmediato. Su historial laboral estaba limpio, su expediente impecable, sin conexiones sospechosas. Todo estaba en orden. Y, sin embargo, la llamada sigue siendo uno de los aspectos más desconcertantes del caso. Porque aquí está el giro. Los primeros rumores sugerían que la pareja podría haber muerto por una fuga de gas. Eso habría explicado una muerte accidental. Pero las pruebas forenses no encontraron más tarde ningún signo de fuga de gas, ninguna exposición tóxica, nada que pudiera explicar claramente lo que sucedió. Entonces, ¿por qué el trabajador informó inicialmente de un solo cuerpo? ¿Había cambiado algo entre el momento en que entró y el momento en que llamó? ¿O se corrigió porque alguien se lo dijo? La confusión en torno a la llamada al 91 no hizo más que profundizar el misterio, pero no fue la única teoría inicial que llamó la atención de la gente. El gas venenoso. Una de las primeras teorías sobre la muerte de Gene Hackman y Betsy Arakawa fue la de los gases tóxicos dentro de su casa. Incluso la propia hija de Hackman, Elizabeth Leanne, expresó públicamente su preocupación, diciendo a TMZ que creía que una fuga de gas u otra sustancia peligrosa pudo haber influido en sus muertes. Su declaración dio más peso a la teoría, reforzando las sospechas de la familia de que algo no cuadraba en los informes oficiales. La New Mexico Gas Company se involucró rápidamente, llevando a cabo una inspección completa de las líneas de gas, los electrodomésticos y los sistemas de ventilación de la casa. Las autoridades se tomaron en serio la posibilidad en un principio, planteando la cuestión de si la pareja podría haber sido envenenada sin saberlo. Pero entonces, la narrativa cambió de repente. Los investigadores, que trabajaban junto con toxicólogos forenses, ampliaron su examen para buscar otras posibles toxinas, no solo gas. Se analizó la calidad del aire de la propiedad para detectar monóxido de carbono, fugas de propano y agentes químicos desconocidos. Entonces, las autoridades hicieron un anuncio repentino y definitivo. La teoría de la fuga de gas fue descartada. La oficina del sheriff del condado de Santa Fe, respaldada por la compañía de gas de Nuevo México, declaró que solo se había detectado una fuga de gas minúscula, demasiado pequeña para haber sido letal. La declaración pública de Elizabeth Leanne Hackman inyectó un elemento personal en la investigación, destacando las propias preocupaciones de la familia sobre las circunstancias que rodearon la muerte de su padre y su madrastra. Su atención a los gases tóxicos, en concreto, se alinea con la exploración de posibles factores ambientales que está llevando a cabo la investigación en curso. La participación de la compañía de gas subraya la seriedad de esta teoría, lo que indica que los investigadores habían perseguido activamente la posibilidad de una fuga u otra sustancia peligrosa dentro de la residencia. Esta colaboración entre las fuerzas del orden y la compañía de gas sugiere un examen exhaustivo de los sistemas de servicios públicos de la propiedad, incluidas las líneas de gas, los electrodomésticos y la ventilación. El énfasis en los humos tóxicos también abre la posibilidad de que haya otras sustancias además del gas natural, lo que lleva a un análisis forense más amplio de la calidad del aire de la casa y de los posibles contaminantes. Elizabeth, una de los 3 hijos de Hackman que tuvo con su primera esposa, Faye Maltese, cree que hay más en la historia de lo que todos sabemos. Siempre hay cosas que permanecen ocultas, le dijo a un confidente cercano. Cosas que no aparecen en los informes oficiales. Este sentimiento, del que se hicieron eco quienes conocían a la familia Hackman, insinuaba un nivel de complejidad más profundo, una narrativa que se extendía más allá de las pruebas físicas. La dinámica familiar, la vida privada de la pareja y la propia naturaleza de su existencia solitaria fueron factores que los investigadores se vieron obligados a considerar. Cada relación personal era un hilo potencial en el tapiz de sus últimos días. La antigua pareja, Gene Hackman y Faye Maltese, estuvo casada desde 1956 hasta 1986. Maltese murió en 2017. Su historia compartida fue larga y compleja, y el peso de las experiencias pasadas, los ecos de una vida vivida, no podían ignorarse. Sin embargo, incluso con todas estas complejidades personales, el elemento más desconcertante del caso era físico.
¿Qué los mató realmente? La teoría del gas pudo haber sido descartada, pero eso no significaba que el misterio hubiera terminado. Si no había gases letales presentes, ¿qué otra cosa podría haber causado sus muertes repentinas? Los investigadores aseguraron al público que no se encontraron toxinas ambientales, pero eso no era del todo cierto. Si bien las autoridades descartaron rápidamente que el culpable fuera un gas venenoso, fueron mucho menos comunicativos sobre otra muerte inexplicable dentro de la casa, la de uno de los perros de la pareja. El misterio del perro muerto. Uno de los detalles más extraños y más pasados por alto en la investigación de las muertes de Gene Hackman y Betsy Arakawa no tenía que ver con la pareja en sí, sino con sus perros. En la casa se encontraron 3 perros, 2 vivos pero angustiados y uno misteriosamente muerto. Y, sin embargo, a pesar de todas las pruebas forenses realizadas en el lugar de los hechos, nadie puede explicar por qué solo murió un perro. Al principio, los informes sugerían que Bear, su pastor alemán, había sido el que no había sobrevivido. Se suponía que una fuga de gas lenta pudo haber causado su muerte primero, ya que los perros son mucho más sensibles a las toxinas del aire que los humanos. Pero eso no era cierto. Más tarde, las autoridades se corrigieron, revelando que no había sido Bear, sino una kelpie australiana llamada Cinna, la que había muerto. Y las circunstancias de su muerte solo aumentaron la confusión. Cinna no fue encontrada al aire libre. Fue descubierta dentro de un armario en el baño, cerca del cuerpo de Arakawa, un espacio confinado, sin signos de trauma, sin indicios de envenenamiento, y, extrañamente, nunca se realizó una necropsia para determinar qué la mató realmente. Los 2 perros supervivientes, Bear y Nikita, fueron encontrados en diferentes partes de la casa, deshidratados, pero vivos. Si una toxina transportada por el aire fue la responsable, ¿por qué sobrevivieron 2 perros y no uno? Si se trataba de un problema médico, ¿por qué no se hizo una necropsia? Y si Cinna ya estaba enferma, ¿por qué murió al mismo tiempo que sus dueños? Los expertos forenses registraron la casa, realizaron pruebas toxicológicas, inspecciones de las tuberías de gas y barridos ambientales, pero no encontraron una causa clara de las muertes. Y lo que es aún más extraño, el cuerpo de Cinna nunca fue examinado. La única criatura de esa casa que podría haber mostrado signos tempranos de exposición a algo mortal quedó sin examinar. Algunos creen que la muerte del perro fue un detalle crucial, uno que podría haber expuesto la verdadera causa de la desaparición de Hackman y Arakawa. Si Cinna hubiera sido envenenada, analizar su cuerpo habría proporcionado a los investigadores pruebas irrefutables. Pero, en cambio, parece que las autoridades estaban ansiosas por cerrar el libro sobre este detalle. Y sin una explicación, la muerte de Cinna sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver dentro de la casa de los Hackman. Pero otra escalofriante teoría comenzó a circular en Internet, y era que una de las parejas estaba relacionada con la muerte de la otra. La teoría del suicidio en pareja, un término escalofriante que susurra destinos entrelazados, un baile trágico hasta el final. Es un concepto que los investigadores, aunque cautelosos, deben tener en cuenta cuando se enfrentan a muertes como las de Gene Hackman y Betsy Arakawa. Podría haber culminado su larga vida compartida en una partida conjunta. La idea de un suicidio en pareja no es común, pero ocurre. Sugiere que una persona, enfrentada a una enfermedad terminal o a una desesperación abrumadora, toma la decisión de poner fin a su vida, y la otra, incapaz de soportar la idea de vivir sin ella, la sigue. Un ejemplo sería el trágico caso de Jig Young y su esposa, una actriz alemana. Su carrera estuvo marcada por el éxito, pero su vida personal estuvo plagada de alcoholismo y matrimonios fallidos. En 1978, solo 3 semanas después de casarse con su quinta esposa, Kim Schmidt, la pareja fue encontrada muerta en su apartamento de Nueva York. Las autoridades dictaminaron que se trataba de un asesinato-suicidio, en el que Young disparó a Kim Schmidt antes de apuntarse con el arma. El motivo sigue sin estar claro, pero algunos especulan que los problemas económicos y los demonios personales influyeron en el suicidio del compañero. Otro caso similar sería el de Robert Abert, de 70 años, y su madre, Florence Albert, de 94, que fueron encontrados muertos en una residencia de ancianos. Los informes policiales indican que Robert disparó mortalmente a su madre antes de suicidarse. Las autoridades creen que el deterioro de la salud de Florence pudo haber influido en la decisión de Robert, ya que él luchaba por hacer frente a su enfermedad. Aunque trágico, este caso refleja un patrón similar al que podría reconstruirse a partir de Gene Hackman y su esposa. Las preguntas persistentes, los misterios sin resolver, todo contribuyó a una sensación de profunda inquietud. No se trata solo de averiguar cómo murieron, comentó un detective. Se trata de entender por qué.
y hasta que se responda a ese ¿por qué?, los últimos momentos de los Hackman permanecerán envueltos en un escalofriante enigma. Aunque el suicidio en pareja puede no haber parecido probable, surgió una última teoría posible sobre sus muertes. Los expertos médicos consultados por el equipo de investigación propusieron que se produjo un avance significativo cuando los forenses analizaron los datos del marcapasos de Hackman. Los datos del marcapasos indicaban que su corazón se había detenido el 17 de febrero de 2025, aproximadamente 9 días antes de que se descubrieran los cadáveres. Esta información crucial redujo el margen de tiempo de sus muertes y planteó una pregunta importante. Si Hackman murió el 17 de febrero, ¿cuándo falleció exactamente Arakawa y en qué estado? Los datos del marcapasos proporcionaron una línea de tiempo concreta para la muerte de Gene Hackman, pero también introdujeron un complejo rompecabezas con respecto a la secuencia de eventos. La brecha de 9 días entre su muerte y el descubrimiento de los cuerpos creó un escenario escalofriante, en el que Betsy Arakawa podría haber estado sola, posiblemente incapacitada, dentro de la casa durante un período prolongado. El análisis de los datos del marcapasos se cotejó con los registros meteorológicos, lo que confirmó que la temperatura media durante esos 9 días fue relativamente estable, lo que habría ralentizado la descomposición. Esta corroboración científica dio credibilidad a la cronología del marcapasos, lo que reforzó aún más la fecha del 17 de febrero. Arakawa probablemente oyó caer a su marido y corrió a su ayuda al encontrarlo inconsciente. Puede que se apresurara a ir al baño a buscar sus medicamentos. Mientras estaba allí, pudo haber experimentado una emergencia médica propia, posiblemente un ataque al corazón provocado por el estrés o una afección preexistente. Los medicamentos esparcidos encontrados cerca de su cuerpo apoyan esta hipótesis. Parece que pudo haber estado buscando frenéticamente algo para ayudarse a sí misma o a su marido cuando se derrumbó. Y ahora hemos llegado al final del vídeo. Quizá haya otra historia real que se haya pasado por alto sobre este caso inusual. Háganme saber en los comentarios qué más. Además, si le ha gustado este vídeo y le gustaría seguir viendo más vídeos sobre conspiraciones, haga clic en cualquiera de las tarjetas que puede ver en su pantalla.